Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo vamos? ¿Y cómo más? Bueno, yo quiero que me respondan practicando la palabra, porque esa es la labor y el énfasis que estamos haciendo, ¿cierto? Si Dios nos está hablando de un orden, el orden se debe de practicar. Y a medida que usted practica el orden, usted se va a volver ordenado. Este año estamos trabajando eso, entrando en el orden de Dios. Y usted ha sido ya partícipe de este trimestre en donde el Señor nos ha llevado a entender cómo debemos mantener nuestras finanzas en orden. Y hemos recibido bendición, hemos recibido muchos consejos. ¿Y qué mejor consejo cuando sale de la palabra de Dios? Así que hoy quiero también pedirle que me acompañe a Mateo capítulo 6, porque este mensaje lo he titulado Tesoros en el cielo y tesoros en la tierra. Tesoros en el cielo y tesoros en la tierra. Mateo capítulo 6. De hecho, voy a estar mirando cada una de las porciones que observamos en este capítulo, porque si podemos entender, Mateo 6 está conectado con Mateo 5 y al mismo tiempo con Mateo capítulo 7, porque los tres capítulos nos hablan de el Sermón del Monte. Fue ese momento en donde nuestro Señor Jesucristo iba hablando, enseñándole a sus discípulos y hablando a la multitud de los principios y de los valores que deberían de estar en el reino de los cielos, pero que eran necesario que se adoptaran en la tierra. Y cuando nosotros vemos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es todo el conjunto de la ética y de los valores que como hijos y cristianos debemos de tener. Pero puntualmente centrándonos en el capítulo 6, y si usted tiene la Reina Valera, usted se puede dar cuenta que hay porciones de una temática y que sobre cada una de ellas hay unos títulos. Ejemplo, Jesús y la limosna, dice en la Reina Valera del 60, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Está mostrando de cómo Jesús vino a hablar cuál era la forma correcta de hacer las cosas. Y en cada uno de estos se resalta que hay una advertencia frente a la forma correcta que debería de hacerse. ¿Cómo lo vemos? Versículo 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Cuál es la advertencia ahí? Guardarse de hacer su justicia. Otras versiones dicen guárdense de cómo hacen sus buenas acciones. Otra versión dice guárdense de hacer su propio parecer. La advertencia está ¿en qué? En guardarnos. Guardarnos. Ahora, si usted mira también en el versículo 5, ya hablando referente a la oración, dice, y cuando ores, no seas como ¿quiénes? Los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces, aquí está la segunda advertencia dentro de este pasaje. Y también, pasando al versículo 16, se nos dice del ayuno, cuando ayunes, no seas como austeros, es decir, como personas que quieren reflejar algo,
solamente para que lo admiren o lo alaben. Y yo veo que cada una de estas advertencias nos está apuntando a algo muy importante, que es que el corazón. ¿De dónde salen estas presentaciones? De cómo orar en público, de cómo dar y anunciar lo que estoy dando cuando colaboro a alguna persona, o de qué manera es que yo estoy ayunando para que me vean y puedan decir: uy, tan santo, ese sí es un verdadero hijo de Dios. Cuando el Señor está haciendo aquí esas advertencias inicialmente, nos está hablando del cuidado que debemos de tener con lo que está en nuestro corazón. Por eso es que allí ya vamos a pasar al versículo 19, en donde dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra nos está mostrando, importante e indiscutiblemente, que necesitamos tener un cuidado muy puntual. ¿Con qué? Con nuestro corazón. Necesitamos tener un cuidado con el corazón. Y en este tiempo de esta temática de traer orden en nuestras finanzas, tenemos que mirar cómo ordenamos nuestro corazón en este sentido y en este aspecto. Porque la palabra me está mostrando que de lo que yo me debo ocupar es precisamente de qué hacer con mi corazón. ¿Qué me dice la palabra de mi corazón? Que es perverso más que todas las cosas. Que las intenciones del corazón no son buenas. Que mi corazón es engañoso. Y de hecho, cuando se hace un énfasis y un enfoque aquí en la palabra, Dios está diciendo: necesito que pongan la mirada en lo eterno, en lo celestial, en lo que permanece para siempre. Porque cuando ponemos la mirada en las cosas que no son celestiales, sino las terrenales, vamos a entrar en lo que vemos en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. ¿Qué es lo que vamos a empezar a tener cuando no miramos al cielo, no miramos al Señor, sino miramos más en la tierra? Afán. Dile al que está a tu lado: no estéis afanoso. Es decir, no mires tanto la tierra, lo terrenal. Ahora, ¿es cosa difícil? Claro, totalmente. Totalmente. Y de pronto nosotros podemos decir: pues es que somos humanos, el Señor nos entiende. Pero precisamente el Señor nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. No estéis afanosos. Versículo 25: por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que es lo más importante para Él? Tú como persona. Nosotros como individuos somos más importantes, porque el Señor pregunta: ¿no es más importante la vida? ¿No es más importante tu cuerpo? Por esa razón es que podemos estar confiados de que Él va a suplir nuestras necesidades. Pero nosotros tenemos invertido el centro en nuestro corazón, porque alrededor nos afectan muchas cosas. Ahora, ¿yo por qué les estoy hablando todo esto? Porque
la palabra de Dios me habla acerca de 3 principios que yo debo conocer referente a los bienes materiales. Y el primer principio es que Dios es el dueño de todo. Acuérdense que yo les dije, traigan su libreta, estén apuntando toda una de las enseñanzas y las predicaciones, porque debemos caminar en este proceso. Cuando yo entiendo que Dios es el dueño de todo, va a pasar con mi afán que se va a minimizar. Va a pasar con mi corazón que se va a enfocar en lo que es del reino de los cielos. ¿Dónde me dice esto la palabra? En el Salmo 24:1. Todo lo que existe es de Él y para Él y por medio de Él. Si Dios es el dueño de todo, ¿a quién yo debo buscar? Al dueño. Entonces, cuando yo entiendo esto, ¿qué voy a hacer? Si necesito algo, ¿a quién voy a buscar? Al dueño. Cuando usted está buscando una casa en arriendo y usted ve el letrero que viene por inmobiliaria, ¿usted qué dice? Ay, qué pesar, ojalá pudiera hablar con el dueño. ¿O no? Se busca al dueño. Nuestro Dios y Padre eterno es el dueño de todo. ¿Por qué no lo buscamos a Él? Ahora, el segundo principio me dice que todas las cosas provienen de Dios. En primer libro de Crónicas 29:12 me habla de esto. Todas las cosas provienen de Dios. Y si yo entiendo este principio que proviene de Dios, entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué no buscamos a Dios? Si de Él proviene todo. Él es el proveedor. Ahora, digámoslo en nuestro lenguaje. Cuando usted quiere adquirir algún artículo, ¿no es mejor ir con el proveedor? Porque en medio del camino, cuando usted encuentra a las personas que han comprado al proveedor y luego van a vender el artículo, ¿usted con qué se encuentra? Es más costoso. Y si ese le vende a otro, es más costoso. Pero si vamos directamente con el proveedor, ¿qué pasa? Pues nos sale más económico. Y nosotros no vamos con aquel que provee todas las cosas. Entonces, segundo principio, ¿cuál es? Todas las cosas provienen de Dios. Tercer principio, todo le pertenece a Dios y nosotros también. Todo le pertenece a Dios y nosotros también. Eso nos habla el Salmo 100, versículo 3. Ahora, quiero que puedan ver la diferencia entre todas las cosas provienen de Dios a todas las cosas le pertenecen a Él. Porque hay diferencia. Él nos da, pero lo que nos da, ¿qué dice la palabra? También le pertenece. O sea que en sí nosotros, ¿qué somos? Dígase para usted mismo, yo soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Y si usted mirara en sus manos, y yo le invito para que haga esto, ¿qué es lo que Dios le ha dado? Le ha dado cosas espirituales. Le ha dado dones, talentos, habilidad, creatividad. Le ha dado una personalidad para que la desarrolle en un carácter conforme a la imagen de Dios. Y también le ha dado recursos. Pero ¿será que aún ya en este avanzar de todo este tiempo que hemos visto a través de la palabra de Dios, el orden financiero, ya hemos ajustado ese orden financiero?
nos hemos dado cuenta que realmente somos unos administradores y que estamos bajo la responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con nuestros talentos? ¿Qué hemos hecho con nuestros bienes? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha depositado en nuestro interior? ¿Lo hemos hecho crecer? ¿Hay resultado? ¿Hay fruto? Y son preguntas que deberíamos entrar a mirar, porque nuestra tarea, vuelvo y lo digo y lo repito, es que practiquemos la palabra. Tiene que haber un resultado de todo este caminar, tiene que haber un resultado de este proceso. Y que si se han dado enseñanzas para que usted mejore su presupuesto, ya debe estar caminando en cómo mejorar su presupuesto. Si se han dado enseñanzas para que entendamos la profundidad de lo que la Biblia me dice referente al manejo del dinero, yo debo de saberlo. Y que es mejor dar, y que es mejor poner a Dios en primer lugar, porque Él se va a ocupar de todas las cosas. Entonces, cuando yo veo estos principios, yo voy a descansar más. Y nuestros ojos no van a estar fijándose tanto en lo que tengo alrededor. Porque volviendo a Mateo capítulo 6, el Señor Jesús, versículo 26, empieza a hacer unas comparaciones. Dice: miren las aves del cielo, ellas no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué está mostrando la palabra? Que somos más importantes para Dios. Y que si las aves que no hacen nada tienen sustento, ¿qué pasará con usted? Que usted la sufre, ¿no? La suda, la trabaja. Entonces, ¿Dios qué quiere? Bendecirnos. Pero el punto está en que necesitamos entender que estos tres principios deben estar bien cimentados en nuestras vidas y en nuestro corazón. Versículo 33, ¿cómo nos lo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si vemos que la prioridad está en ¿qué? En poner a Dios en primer lugar y en buscar su justicia, lo que es correcto, que proviene de Él. ¿Cómo empezamos a leer en el versículo 1? Guardaos de hacer ¿qué? Vuestra propia justicia. Entonces, dile al que está ahí a tu lado: no hagas tu justicia, haz la justicia de Dios. En esto veo que la palabra nos lleva en este capítulo. Hay una justicia humana que no aporta, que no nos lleva a poder poner nuestros ojos en el Señor. Ahora la pregunta siguiente sería: ¿cómo logro entonces buscar o hacer la justicia de Dios? Es lo que nosotros observamos en el versículo 5 hasta el 15 y el versículo 16 hasta el 18. Jesús nos habla acerca de la oración y del ayuno. ¿Y de qué nos dice de esto? Que la forma correcta de orar es cuando ponemos a Él su soberanía, su gobierno, su voluntad, porque este es el esquema del Padre nuestro. Cuando ores, dice la palabra, no ores para ser vistos por los hombres, sino cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Dónde está el secreto en sí de la recompensa? En la actitud que tú tienes correctamente para acercarte a Dios.
allí está. Y cuando habla de la oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Poner el reconocimiento de la soberanía de Dios, levantar su nombre, adorarlo, centrarse en Él, porque al final de la oración es el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. ¿Sí me estoy explicando? Lo que el Señor quiere es que veamos que necesitamos ponerlo a Él en primer lugar y que mi oración tiene que estar direccionada a esto. Porque en medio de la oración yo llevo y exalto a Dios y eso empieza a formar ese principio en mi corazón. Esa es una manera de hacer tesoros en el cielo. La otra manera me habla en el versículo 16 y 17 referente al ayuno. La idea del ayuno es trabajar en mi interior para lo eterno. Y no por las necesidades, no por lo que yo necesito conseguir. Entonces a veces es equivocado cuando nosotros decimos, voy a ayunar porque necesito un nuevo empleo. Voy a ayunar porque necesito una nueva casa. Voy a ayunar para que Dios me provea un dinerito que necesito. El verdadero ayuno, dice la palabra, es para que sean rotas las cadenas, para que sean libres los quebrantados y los oprimidos. Ese es el verdadero enfoque del ayuno. Que en medio del ayuno tú puedes presentar tu petición de nuevo trabajo, de necesidad económica, de una casa, la puedes presentar, pero el enfoque es trabajar en tu corazón para que salgan las cosas incorrectas. Así que cuando yo llego a ayunar buscando el rostro de Dios, su justicia, empieza a operar cosas diferentes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Nos concentramos más en la añadidura y se nos olvida el principio que es buscar a Dios. Ese es el enfoque que necesitamos entender. ¿Dónde está entonces nuestro tesoro? ¿Qué es lo que valoramos y atesoramos más? De boca decimos a Dios, lo amamos. Yo le quiero servir. ¿Cuánto amo a mi Señor? Es que Dios ha sido tan maravilloso conmigo. Pero como seres humanos sabemos que queremos que el amor se demuestre o no. ¿Qué le dice la mujer al compañero, al esposo o al hijo? Demuéstreme que de verdad me ama o no. Yo muchas veces le decía a mi hijo eso. Dice, ¿sabe? Porque él todo el tiempo me decía, mami la quiero, mami la amo. Mami me cogía, me abrazaba, me daba besos, me agarraban los gorditos. Pero cuando yo le daba una orden y no me obedecía, yo le decía, bueno, ¿y dónde es que está el amor que me dice que me tiene? Si me ama, demuéstreme que me ama. Yo le decía así a mi hijo y él me hacía carita y es que, ay, mi mamita tan linda. Y así tan linda, vaya pues porque no le doy su correazo. Pero eso no es así. Queremos que el amor se demuestre. ¿Nosotros le demostramos a Dios nuestro amor? ¿O estamos tan afanados por todas las cosas que están a nuestro alrededor que realmente nos olvidamos de demostrar lo que hablamos en oración? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, porque la palabra me enseña a mí que mi tesoro tiene que estar en el reino de los cielos. Ahora, yo también se los voy a poner de esta forma. Cuando tú te enfocas en aportar al banco celestial búsqueda, sinceridad, hambre,
querer agradar a Dios. Obediencia. Si tú empiezas a aportar esto en el banco celestial, ¿sabe qué es lo que hace el dueño del banco? Nuestro Dios eterno. Empieza a hacer transacciones en la tierra, pero materiales. Empieza a haber respuestas financieras. Empieza a haber milagros sorprendentes. Y tú vas a decir: wow, Señor, eres grande. Y yo les puedo decir, porque nosotros junto con mi esposo hemos tenido la oportunidad de cosas que no nos hemos imaginado. Y se nos han abierto muchas puertas y hemos estado en lugares y con personas que no nos hemos imaginado. Y el Señor nos ha mostrado su amor, su cariño, pero porque estamos convencidos que hemos abonado en ese banco celestial. ¿Sí me estoy explicando? Concéntrate en hacer tesoros en el cielo. Concéntrate en aportar al banco celestial, que sin duda Dios va a traer respuestas a tus necesidades. Porque es que a mí me encanta cuando la palabra del Señor dice, es que tú puedes recibir de parte de Dios porque Él sabe de que tienes necesidad antes de que se lo pidas. Es decir, si Dios ve tu obediencia, tu entrega, tu agradecimiento, tu adoración y tu devoción, Dios, antes de que tú le pidas algo, te lo va a dar. Y a mí me ha pasado, porque a veces yo he dicho dentro de mí, o he pensado, ay, tan chévere tal cosa. Y es que, ay, yo solo lo pensé y llegó. Yo solo lo pensé y llegó. O a veces hay cosas que han sido un deseo en mi corazón y cuando menos lo pienso, el Señor provee para eso. Ahí está una de las cosas. ¿Cómo hacemos esos tesoros? Ahora, ¿por qué el Señor Jesús hizo también énfasis en esto? Porque Él dice qué es lo que pasa con ese tesoro. Hagan tesoros en la tierra. No hagan tesoros en la tierra, porque ¿qué pasa? Hay un animalito, ¿cómo se llama? La polilla. ¿Qué hace la polilla? Come la ropa, se come las cosas, ¿cierto? Se daña. Cuando nosotros estuvimos pastoreando, levantando la obra en el Chocó, ese clima es un clima tropical húmedo y es bastante pesado. Y también por la zona, aunque Quibdó no está propiamente tan cerca a la parte costera, pero muchos saben que la sal también genera daño a las cosas. Y más o menos a los 6-7 meses de nosotros estar allá, nosotros teníamos el álbum de las fotos todo bonito, todo organizado, y como estábamos conociendo personas, pues llegábamos y les mostrábamos, vea, esta es nuestra familia, este fue el día del matrimonio, estas fueron las cosas, pero cuando empezamos a ver, las fotos se nos estaban dañando, porque le estaba saliendo hongo y se estaban quitándoles el color. Y cuando nos dimos cuenta, la ropa también, los zapatos, y ahí fue donde dijimos, ay, Dios mío. El aseo tenía que ser más minucioso y literalmente con mucha frecuencia tocaba sacar todo, sacudir todo. En el caso de mi esposo, que le gusta siempre sus sacos para el servicio, estar bien presentable, y él decía, con calor y todo, yo me pongo mi saco y mi corbata. Pero en el transcurso de la semana eso se dañaba, le salía su hongo. Y me tocaba estar pendiente de eso. ¿Qué vemos? Nuestro ambiente y nuestra atmósfera tienen cosas que dañan nuestras cosas materiales. Ahora, aparte de eso, también el orín, cuando dice allí, es que óxido. ¿Qué hace el óxido? Corroe, daña las cosas metálicas. Y a nosotros nos pasó eso con la estufa allá en el Chocó.
por más de que uno la lavaba, la organizaba, eso, el clima aportaba a que no se mantuvieran las cosas al día. Pero también el Señor me habla allí de que en esta tierra hay ¿qué? Ladrones. Y he contado la experiencia de nuestro hijo que se fue a Bogotá. Primer día de clase, él está haciendo un preparatorio para entrar a la Universidad Nacional. Y bueno, pues nosotros emocionados por este paso, preparándolo, Daniel ha sido muy desinteresado y muy, como digo yo, suelto. Él es suelto en lo material. O sea, lo material a él como que no le mueve. ¿Y por qué lo digo yo? Porque él 17 años y él nunca nos había dicho, oiga, ¿y ustedes cuándo me van a dar celular a mí? Y es más, cuando en algún momento yo le dije, papi, le voy a dar de cumpleaños un celular, o en época de Navidad, de regalo de Navidad le voy a dar celular, él me decía, no mami, no, deme un reloj, deme unos audífonos, que era lo que más le gustaba a él. Pero ya ahorita que se graduó, yo sí le dije a mi esposo, le dije, no amor, ahora sí tenemos que hacer como el esfuerzo, miremos para regalarle de grado el celular a Daniel, porque ya veía la necesidad, ya estaba el plan, el proyecto de su estudio, no habíamos concretado que era en Bogotá, pero yo sí veía la necesidad para que él tuviera esa herramienta. Bueno, él sí se puso muy contento, de grado le dimos su celular, entonces primer celular, le hizo las descargas de las aplicaciones que quiso, como lo quiso, bueno, nos fuimos para Bogotá. Él ha sido muy casero, él ha sido también muy como introvertido, entonces ese corazón de mamá, de cómo va a ser Bogotá, esa ciudad tan grande, qué peligro, exponerse, qué susto, ¡ay! Entonces le hicimos todo el recorrido a Daniel de la ruta y dándole todas las indicaciones. Ojo, Daniel, entonces ya sabe, no se vaya a llevar nada en el bolsillo. ¿Por qué? Porque allá en Bogotá eso lo roban, mejor dicho, mal parqueado usted. En el Transmilenio, el famoso cosquilleo. Así que el bozo al frente y al revés, y esté cuidando sus cosas, y bueno, todas las indicaciones había así por haber. Y algunos ya saben, ¿no? Primer día de clase, sale Daniel de la casa. Empezábamos la semana de santificación y yo ya venía para el ayuno, yo venía ya para la iglesia, para aquí, para el templo, 8:30, y me llaman del instituto. Señora Diana, es que queremos saber si Daniel viene a estudiar. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo hasta donde sé, él salió de la casa a las 6:30 de la mañana y son las 8:30 y no ha llegado allá. El trayecto es 1 hora, pero 8:30 ya era pasada la hora. Y le digo yo a la muchacha que me llama, ¿usted se acuerda que yo soy la señora que le dije que yo vivía en Bogotá, en Tuluá, y que mi hijo se iba a ir a estudiar allá a Bogotá y que no conocía? Ay, doña Diana, qué pena. No, tranquila, eso debe ser el tráfico. Debe ser que no ha llegado por el tráfico. O sea, ya ella dijo, la embarré, la asusté, pero no, era plan de Dios. Pero yo aquí entré en esa angustia y empezó mi clamor. Resumidas cuentas, ya era el mediodía y todavía no sabíamos nada de Daniel. Cuando me dijeron a mí, es que le llamamos al celular y no contesta, yo inmediatamente hice lo mismo. Llamé y efectivamente pasaba buzón. Y cuando le escribí al WhatsApp, me di cuenta que el mensaje salía, pero que no le llegaba. En ese momento yo dije, le robaron el celular. ¿Cómo es posible? Primer día de clase y le roban el celular. Y como yo le había dado toda la indicación por WhatsApp, acuérdese que esta es la ruta,
se tiene que coger en la estación tal y bajarse en la estación tal del Transmilenio. Camine tantas cuadras, esta es la dirección. Eso fue lo que le pasó. Le robaron el celular y él no se aprendió ni la dirección, medio se acordaba del recorrido que le habíamos hecho, así que él no había llegado al instituto. En el instituto también se habían preocupado, entonces era llamada de allá para acá. ¿Ya saben algo de Daniel? No. Y llamada de aquí para allá. ¿Ya llegó mi hijo? Nada. Mucho susto. Pero eso es lo que hacen los ladrones. Ya cuando mi hijo, listo, apareció, él buscó un lugar donde llamar a mi esposo, tenía el número de teléfono de mi esposo. Y eso, como son los hombres, ¿no? Hola papi, hola Daniel. Papi, ¿me da la dirección del instituto? Ah, bueno, sí, es que estoy perdido. Eso fue todo. No le dijo, papá, me robaron una cosa, nada. Yo, la que sabía era yo aquí en el templo orando. Mi esposo estaba en otro lado. Cuando mi esposo me dice, es que Daniel llamó para decir que estaba perdido, que necesita la dirección. ¡Ay! ¿Por qué no me llamaste? Es que no es que me llamaban del instituto que, ay, ¿cómo así? Bueno, en fin, ya después cuando pude hablar con Daniel, le dije, papi, ¿y usted por qué no entró al instituto? Porque ya cuando se le dio la dirección, él llegó allá, pero no entró. Él dijo, ya me ubiqué, me regreso para la casa. Por eso era la perdida. Cuando yo le pregunto, y nosotros preocupados, y me dice, ay mami, es que a mí me dio tanta rabia que me hubieran robado, que yo no quería hablar del tema. Yo miré y dije, ya sé cómo llegar, me devuelvo para la casa. Y dígame si usted no ha sido víctima de robo, no le ha dado ira, no le ha dado enojo, indignación. Entonces mi hijo, primer celular que tengo en la vida, primer día de clase y me lo roban. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Qué pasa aquí en el mundo? Aparece el animal que nos destruye las cosas, aparece el óxido que nos dañan las cosas, pero también los ladrones que nos quitan lo que Dios nos ha dado. Y seguimos insistiendo en hacer tesoros aquí en la tierra. Si los mejores tesoros van a ser en el cielo, que Dios, a medida que tú vas haciendo tesoros en el cielo, te va a hacer efectivo ese abono en el cielo aquí en la tierra. Porque si aparece un animal que te destruye lo tuyo, Dios te va a recompensar y te va a devolver o el doble o el triple y mucho mejor. Que si aparece el óxido para dañar tus cosas, Dios te las va a mejorar. Que si aparece el ladrón, Dios te multiplicará lo que te roban. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso no debemos afanarnos, por eso no debemos angustiarnos. ¿Qué es lo que tenemos? Versículo 34 del capítulo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y en la versión, traducción lenguaje actual, dice el versículo 33 y el 34 así. ¿Qué es lo más importante? Que reconozcan a Dios como su único rey y hagan lo que Él pide. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Traducción lenguaje actual. Es decir, ya cada día tiene un problema en sí. Ya cada día hay una preocupación y una situación. ¿Por qué nos vamos a afanar más? ¿Dónde está nuestro problema? Y dígale al que está a su lado, debes de confiar en Dios. Ahí es donde está nuestro problema. No confiamos en Dios lo suficiente. No confiamos en Dios para que Él se encargue de todas las cosas.
y dejamos que la carga del día, que las preocupaciones y que las diferentes situaciones hagan peso sobre nosotros. Y nos esforzamos en trabajar y no vemos resultado. Y nos esforzamos en hacer muchas cosas y desgastamos nuestra vida. Y ojo, si no obedecemos a Dios, peor. Porque ¿qué nos dice la palabra? Hay maldiciones. Cuando no obedecemos a Dios, hay maldiciones. Y abrimos puertas a cosas espirituales que después decimos, ¿por qué andamos en la ruina? ¿Por qué andamos de tal manera? Oiga, pero yo intento hacer esto y nada pasa. Y me meto por este lado y tampoco. Porque a veces no sabemos ni siquiera cuál es la voluntad de Dios. Nos enfermamos, nos desgastamos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Perdemos nuestra fe y dejamos de buscar y de confiar en Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos dice esta mañana? Trabajemos por hacer tesoros en el cielo, que Él se va a ocupar de todas las cosas. ¿Cuál es la parte que tienes que hacer? Obedece, practica la palabra. Y practica todos los consejos que hemos estado dando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia referente al dinero? Romanos 13:8. No incurras en deudas. Tremendo, ¿no? La misma Biblia nos dice, no se endeuden. Ahora, en la vigilia y el domingo anterior, el misionero Pablo nos habló acerca de cuáles son las deudas que son mejores, cuando son de inversión. Pero hay que tener un plan para eso. ¿Qué más nos dice la Biblia referente al dinero? En primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. No se esfuercen por ser ricos. Dios nos quiere dar riqueza, pero lo que nos dice la palabra es que no nos debemos de esforzar por nosotros hacernos ricos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es inclinado a la avaricia, al egoísmo. Y yo he conocido personas que Dios les da riquezas, pero porque tienen la capacidad y la facultad de administrar ese dinero y de poder ser de bendición para otros. Cuando no es así, Dios quiere cuidar nuestro corazón. Entonces, lo que la Biblia nos dice referente al dinero es que no debemos de esforzarnos por ser ricos. Dios traerá riqueza, pero no te concentres tú en ella. Lo tercero que la Biblia nos dice referente al dinero es que no debemos acumular riquezas. Ya cuando tenemos dinero, no debemos de acumularlo. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de personas? Y ávaros, pues es la palabra elegante, podríamos decirlo así. Pero ¿cómo decimos nosotros? Tacaños, truñuños. Esa la palabra la aprendí aquí en el Valle. Truñuño, yo no sé por qué dicen así. Pero la Biblia me recomienda: no acumule riquezas. ¿Dónde está? Eclesiastés 5:13. Vuelvo y repito, Dios sí nos quiere dar riquezas, pero la intención de nuestro corazón no debe ser ir en pro de ellas. La intención de nuestro corazón debe ser agradarle a Él. Amén. Lo otro que la palabra me dice: no haga del dinero un Dios. ¿Cómo lo vemos? Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no hagamos del dinero un Dios, porque eso toma posesión en nuestro corazón y Dios pasa a ser un segundo plano. Y Dios es celoso y Él no va a permitir que nada
tome su lugar. Pero si tú le das el lugar al dinero en tu corazón, el perjudicado vas a ser tú. ¿Qué más nos dice la palabra? Que yo debo de aprender a manejar ese dinero. Porque Él ha puesto sobre nosotros la administración. Solo que debemos de aprenderla. ¿Qué debemos hacer? Concentrémonos realmente en buscar al Señor correctamente, porque debemos hacer tesoros en el cielo y no hacerlos aquí en la tierra. Aquí es donde yo le digo, póngase sobre sus pies y quiero invitarlo a que haga una oración de conciencia para practicar la palabra, porque lo que queremos es practicar la palabra. Que se han dado muchos consejos, se han dado muchos apuntes, se ha traído realmente indicaciones para que mejoremos, pero si usted de aquí sale en las mismas, déjeme decirle que no vamos a avanzar. Y mi ánimo es que este 2018 terminemos en diferentes áreas de nuestra vida ordenados, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Así que levante su voz, cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a practicar la palabra. Ayúdame a practicar, Señor. Ayúdame a darme cuenta lo que yo tengo que poner en práctica, lo que debo aplicar para mi vida, Dios. Estoy entendiendo que tú eres el primero en todas las cosas. Estoy entendiendo que debo hacer tesoros en el cielo. Sé lo que eso representa, pero necesito, Dios, que con tu Espíritu Santo nos ayudes a practicar esta verdad. Oh Dios, no queremos ser oidores de la palabra, queremos ser practicantes de la palabra. Ayúdanos a crecer en este propósito, Señor. Y yo oro por tu pueblo en esta mañana. Yo oro por tus hijos para que haya un despertar en sus mentes, para que haya un despertar en su espíritu, para que haya un despertar en sus manos, para que puedan ir a practicar la palabra que se siembra, que sea más que una enseñanza, que sea más que una predicación, porque necesitamos, Señor, entrar en esa cobertura de orden que viene de parte tuya, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tú eres un Dios de orden, pero necesitamos entrar nosotros en ese orden y practicarlo. En esta mañana, Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos por tu Espíritu Santo y trae esa hambre, trae esa sed, trae esa conciencia, despierta nuestro interior en poder poner en práctica cada una de las cosas que tú nos estás dando. Dios, te necesitamos. Bendice nuestras vidas, porque no queremos que hayan polillas, no queremos que haya óxido, no queremos que hayan ladrones que roben, Dios, lo que tú has puesto en nuestras manos. Queremos, Señor, que todo esté en el reino de los cielos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Padre
Asambleas de Dios, Ríos de Vida.